Las garantías complementarias. ¿Qué son estas garantías complementarias? Dice, son amparos adicionales. Un aspecto muy importante en los seguros de vida riesgo lo constituyen las denominadas garantías complementarias, que permiten al titular de la póliza mejorar notablemente sus coberturas a cambio de un pequeño coste adicional. Estas son sus principales características. Fíjense ustedes este tema de vida riesgo. Las garantías complementarias son independientes de contratación anual y siempre vinculadas al seguro principal. En ocasiones la aseguradora las denomina así, pero son de contratación obligatoria junto a la garantía principal. O sea, tienen un nombre de garantía complementaria, pero algunas son obligatorias, dice la diapositiva. Solo se dan en modalidades que tengan algún componente de riesgo. Eso es importante. Los seguros de ahorro o inversión no las incluyen, ya que su finalidad es otra, es diferente. Tienen una prima adicional, pero en general es reducida. El capital asegurado en los seguros complementarios no podrá ser superior al de la garantía principal. Cuando hablamos de garantías complementarias, la cobertura de todas ellas cesa al extinguirse el seguro principal al que se vinculan, o en cualquier caso al cumplir el asegurado los 65 años. En pólizas que tengan componente de ahorro, es decir, un capital en caso de supervivencia, los seguros complementarios se anulan si el tomador solicita el valor garantizado de rescate o reducción. Fíjense ustedes, por eso les dimos ese glosario de términos previo a entrar a la materia del día de hoy. Entonces fíjense ustedes, en las pólizas que tengan componentes de ahorro, es decir, un capital en caso de supervivencia, los seguros complementarios se anulan si el tomador solicita el valor garantizado de rescate o de reducción. Fíjense ustedes, ya hablamos y ya entendimos que era rescate y reducción, pues ahora lo estamos validando. En los últimos años se han ido incorporando numerosas opciones que más adelante simplemente enumeraremos, nos dice Edwin, pero las tres más frecuentes son las siguientes: fallecimiento accidental, fallecimiento por accidente de circulación y invalidez absoluta y permanente. Preguntémosle entonces a Edwin esto de las garantías complementarias como introducción ahora a lo que estamos tratando. ¿De qué se trata esto de las garantías complementarias, estimado Edwin? Queridos amigos, Santi, las garantías complementarias son lo que nominamos normalmente en el Ecuador como amparos adicionales o coberturas adicionales. Normalmente estas están ligadas a vida, o como dice la diapositiva, en algunos productos cerrados suelen ser de carácter obligatorio su contratación. Es decir, por ahí algún producto que se llame Vida 2, por ejemplo, va a llevar vida, y la segunda cobertura puede ser anticipo de enfermedades graves, o puede ser invalidez total y permanente, o puede ser exequia. ¿Sí? Por eso se dice que en ocasiones puede ser obligatoria la contratación. Lo normal es que tú tengas el amparo básico, el amparo base de vida, y que en ellas puedas obtener tu garantía complementaria o tu cobertura adicional o tu amparo adicional, como lo quieras mencionar. Normalmente en Ecuador lo más común que podemos encontrar, y lo veremos en las siguientes láminas, son algunas coberturas, como la invalidez total y permanente, invalidez parcial. En alguna póliza de vida ya he visto hasta gastos médicos por accidente, algún valor pequeño, gastos de hospitalización pequeños, canastas básicas, canastas o rentas mensuales, como vimos el día de ayer, entre otras. Muy bien, Edwin, muchas gracias por tu aclaración de las garantías complementarias. Entonces, vamos adelante con lo que nos quedamos. Vamos a ver esta clasificación, de qué se tratan estas garantías complementarias. Comenzamos hablando de que las más frecuentes de estas garantías complementarias son fallecimiento accidental. ¿Qué es el fallecimiento accidental? Bueno, el nombre lo dice, pero vamos a ver qué nos dice la diapositiva. Es: el beneficiario recibe otro capital equivalente al de fallecimiento en el seguro principal si el asegurado muere como consecuencia de cualquier tipo de accidente. Fíjense ustedes, recibe otro capital
Eso es lo que nos dice. Originado por una causa violenta, súbita, externa y ajena a la voluntad del propio asegurado. Eso hay que estar muy claros. Manteniéndose entonces esta cobertura durante un plazo de 365 días desde la ocurrencia del accidente. Esta cobertura suele conocerse como doble capital. Entonces, por un lado se tiene la cobertura de muerte y por el otro lado, si es en un accidente, pues viene una doble indemnización, doble capital. Por eso lo llaman de esa manera. Tenemos fallecimiento por accidente de circulación, similar al anterior, pero específicamente para el caso que el accidente sea tráfico y en calidad de peatón, conductor o pasajero de un vehículo terrestre o como usuario de cualquier medio de transporte público. En este supuesto, el capital a percibir es 2 veces más el correspondiente seguro principal, fíjense ustedes, o 3 si se produce la muerte conjunta de ambos cónyuges. Fíjense ustedes el tema de fallecimiento por accidente de circulación. Y cuando hablamos de invalidez absoluta y permanente, el propio asegurado es quien recibe el capital correspondiente a la contingencia de fallecimiento en el seguro principal, siempre que sufra una incapacidad irreversible que le impida desarrollar una actividad profesional, tanto la suya habitual como cualquier otra. Una vez recibido este capital, el seguro queda extinguido. Como decíamos, existen otras coberturas y servicios complementarios a la garantía principal, algunas de ellas más propias de otros ramos, pero que permiten aportar un valor añadido a la póliza, aumentando las contingencias y riesgos protegidos. Qué interesante este tema de invalidez absoluta y permanente. En ocasiones, dice, se encuentra solo en productos de gama alta, dirigidos a segmentos de mercado con mayor capacidad económica y sensibilidad hacia la previsión. Así que muy interesante este aspecto, queridos amigos. Vamos a tratar, luego vamos a ver una división de esta invalidez absoluta y permanente, pero mientras tanto con Edwin tratar estos 3 temas: el fallecimiento accidental, el fallecimiento por accidente de circulación y luego tenemos invalidez absoluta y permanente. ¿De qué se tratan estos puntos, estimado Edwin? Sería muy bueno irlos ampliando cada uno de ellos. Amigo, la muerte por accidente per se es lo que podríamos denominar en el mercado ecuatoriano como la doble indemnización por muerte accidental, ¿sí? En cualquier accidente no está normalmente nominado o comentado en póliza si es por un accidente de tránsito, por un accidente de trabajo, un accidente doméstico, etc. Lo que normalmente ocurre. Como aquí estamos hablando de los seguros de vida en general, existan o no existan en el mercado ecuatoriano, hemos incluido la siguiente presentación de la cobertura, que significa el fallecimiento por accidente de circulación, que tiene que ver específicamente a una cobertura de doble o triple indemnización en caso que el accidente sea producido, ya sea que tú seas el conductor de dicho vehículo o que te transportes en un vehículo terrestre. También debo indicar que esta cobertura tú la puedes, tanto la doble indemnización como la indemnización en accidente en medio de transporte, puede ampliarse a otros medios. Por ejemplo, si tú eres un marino, pues se puede pedir que la cobertura aplique también para viajes en alta mar. Si a lo mejor eres piloto, puedes pedir que se traslade a tu vida cotidiana, etc. ¿Qué es lo que normalmente podríamos ver en el Ecuador? Es una cobertura de, por así decir, de doble indemnización o de triple indemnización. Los casos más comunes es que la doble indemnización sea en general para cualquier accidente y que la triple sea en el caso de que tú seas el conductor del vehículo. Es lo que he visto, aunque no todo el mundo lo da. Lo que he podido ver en el mercado es que esta es una cobertura que está tomando fuerza. Parece ser bastante interesante porque la mayoría de personas están expuestas al accidente en circulación, no solamente al vehículo, sino en los medios diferentes de transporte, ya sea bus, metro, metrovía, aerovía, etc. Y me parece que nos quedamos con una más, era el tema de la invalidez total y permanente, ¿sí? O invalidez total y absoluta, como indica la diapositiva. Esta cobertura es una de las más comunes, de hecho, una de las que más se ve en las pólizas
individuales en las pólizas de grupos colectivos, en la cual manifiesta que si tú te llegaras a quedar, por ejemplo, parapléjico o inválido, o pierdes tus dos brazos, o pierdes tus dos piernas, vamos a suponer que ya no puedes volver a trabajar, pues esta cobertura sería como no te mueres, personas que aún, pese a que cobran el seguro de vida, están con lo que se llama cobertura de supervivencia. En este caso estás vivo, pero tu estado, si es estado vegetal o es un estado de salud complicado, en el cual, por ejemplo, no puedas ver por un glaucoma grave, etcétera, pues la compañía de seguros indemnizará hasta el 100% del valor asegurado contratado en la cobertura principal, es el mismo que se contrata como invalidez total y permanente.